Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Alineación del Alma. Mi nombre es Mariana Jaramillo, soy diseñadora de interiores holística, arquitecta, coach de marca personal para emprendedoras, soy también mamá, esposa y soy la host de este podcast. El episodio de hoy es un episodio muy cercano a mi corazón y se llama Italia, el país donde mi corazón encontró su lugar. Hoy les voy a contar la historia de un lugar que lo cambió absolutamente todo para mí, el país que se convirtió en el ancla de mi vida y que lo es hasta ahora, es Italia. En el episodio de las becas de la maestría les cuento un poco de cómo llegué a Italia, cuándo llegué a Italia y por qué llegué a Italia. Entonces, si quieren ver como toda esa parte anterior, la pueden ver en ese episodio. Y hoy les voy a hablar ya de lo que ha representado Italia para mí, sobre todo desde la parte personal, porque hice en otro episodio también en el que les hablo de Milán y la parte del diseño interior. Eso está mucho más enfocado a la parte profesional. Entonces, el de hoy es mucho más enfocado a la parte personal. Quiero contarles un poco de esa historia de mi vida porque, como siempre, y lo que les repito siempre, es que siento que nuestras experiencias son espejos. Y es sobre todo cómo nos relacionamos nosotros con la vida, con las oportunidades que nos da la vida y con la parte emocional y la transformación y el aprendizaje, ¿no?, que esas experiencias nos van dejando. Entonces la idea es poder conectar con ustedes a través de mi historia, porque pues es lo que yo he vivido, pero pensando siempre, reflejándola en la de ustedes. Como saben, como les conté en uno de esos episodios anteriores, mi corazón estaba dividido entre Australia y el diseño interior. Para mí, Australia ha sido siempre y será uno de mis grandes amores, y estaba también esta pasión que no podía contener más por el diseño interior. Yo quería dedicarme a eso, quería aprender más de eso. Y como el universo me direccionó escogiendo por mí, prácticamente. Italia para mí no fue solo una maestría, fue el lugar donde mi corazón encontró su verdadero hogar, no solo a nivel profesional, sino también a nivel personal, familiar y espiritual. Aquí en Italia se dio ese clic para mi emprendimiento, en donde entendí cómo poder direccionar mejor mi emprendimiento, ya con todas esas bases de diseño interior, con todas esas bases de espiritualidad, bueno, con las bases que me había dado también la arquitectura y bueno, todo lo de mi viaje a China y toda esa parte espiritual y energética importante, y esa parte también y esos dones que había estado desarrollando durante tanto tiempo. Y ahí fue cuando entendí cómo poder canalizar todo. Y lo más importante también de la parte personal fue que Italia me regaló un esposo maravilloso, que yo de verdad todavía lo veo y digo, ¿cómo es posible que exista este hombre así como lo pedí, e incluso mucho mejor de lo que lo pedí al universo? Y con él también me regaló esa posibilidad de tener una familia y un hogar. Hoy les voy a contar cómo sumergirme en esta cultura de belleza, de lentitud, de la Dolce Vita. Me transformó, me ha transformado como mujer, como emprendedora, como mamá. Y si tú sueñas encontrar tu lugar en este mundo y tu propia estabilidad y un amor que te impulse, este episodio es para ti. Como primera cosa, como primer paréntesis, la historia de mi esposo es muy linda porque yo desde que estaba en China, que tuve esa relación que les conté que era una relación tóxica, que fue muy duro para mí, que estuve en crisis y todo eso, desde ahí empecé esa búsqueda por un amor real, el que fuera el amor de mi vida, por un amor que se sintiera bien, que fuera bonito, que fuera un amor real y además un amor sano. Entonces ahí empecé también todo mi camino espiritual, la meditación, todo eso, y empecé también a querer manifestar este hombre. Y durante muchísimos años, yo creo que estuve como 4 años sosteniendo este sueño y visualizando cómo quería que fuera cada detalle y sosteniendo este sueño porque yo decía, es posible para mí, yo voy a encontrar a esta persona, yo sé que la voy a encontrar. Durante 4 años me dediqué a volverme yo el match para esa persona, entonces me dediqué a mejorar toda mi parte personal y profesional, como poder dedicarle a esa parte, a toda la parte también del desarrollo personal, entonces mis valores, mis principios, cómo direccionar también eso en mi trabajo, hasta que pues el universo me dio la oportunidad de conocer a mi esposo acá. Y también de realizar ese gran sueño que yo tenía de tener una familia, de tener hijos. Entonces, esa es como una grande paréntesis de la parte personal. Por otro lado, Italia me enseñó que la belleza también es como uno de los pilares de vida, no más que la belleza, diría como la armonía es uno de los pilares de la vida. La armonía que nos regalan muchas cosas, que nos pueden regalar los espacios, que nos puede regalar nuestra pareja. O sea, es física, pero es energética al mismo tiempo. En la parte de diseño interior, lo que hago con mis clientes es esa parte que Italia me regaló, que es haber podido refinar
mi ojo. Yo ya desde siempre he tenido el ojo muy desarrollado para esa parte de armonía en toda la parte visual y como volumétrica y de diseño, pero me faltaba esa parte energética que me la regaló China, pero Italia fue la que refinó todo, ¿no? Ese clic en donde todo tuvo sentido y donde todo se volvió mucho más elegante y refinado. Ahí también aprendí que la belleza se encuentra en la calidad de los materiales, que se encuentra en las texturas, en la conexión con la historia, o sea, hay muchas componentes más que yo antes no estaba mirando y que yo ahora incluyo en mis proyectos, ayudo a mis clientes a poder tener esa armonía que he aprendido en Italia por toda esa parte del diseño en su propia casa y en sus espacios. Por otro lado, y para la parte de emprendimiento y de marca personal, a mí Italia me regaló ese concepto de maestría y pasión. Maestría no en el sentido de la maestría que dice, sino en el sentido de dedicarse y aprender realmente lo que uno hace, su servicio, ir cada vez mejorándolo y meterle la pasión. Entonces está ahí también la alineación del alma, porque es qué servicio tengo, cómo puedo mejorarlo cada vez y cómo puedo meterle esa pasión mía, esos valores, eso que me compone a mí, que es tan importante para mí, a ese servicio. Entonces esa parte también la aplico con mis clientes de marca personal, porque es poder crear esa marca que coge todos esos aspectos tuyos y esa pasión, ir refinando eso que tú ya tienes para poder expresarlo en una marca, en un servicio, en un producto. Y cómo comunicarlo, además, que es aún más importante para las personas que son tu audiencia ideal y que pues reciben esta información y que pueden conectar a través de ella. En la parte personal también está esta parte importante de mi propósito de vida, que fue un gran clic que tuve acá en Italia, que fue ese propósito de diseñar para otros, de sanar sus espacios, pero también de ser canal. Al llegar a Italia para estudiar en el Instituto Marangoni, esa inmersión en la cultura del diseño me obligó a reflexionar profundamente sobre mi propósito de vida y cómo ser canal y qué quería yo hacer, o sea, cómo quería yo aplicar eso en mi vida. Entonces ahí entró todo el tema del poder transformador del diseño interior, cómo juntarlo con toda la parte holística y energética. Y en Italia, de cada detalle el diseño, porque es que aquí todo es diseño, la cocina, los platos, los productos, la moda, todo es diseño. Y eso me ayudó a entender que mi propósito era llevar esa armonía y esa belleza intencional, porque era todo hecho y pensado para que fuera así, a la sanación de los espacios y cómo crear espacios que nos sostengan y que nos nutran. Entonces fue ese clic súper importante también que llevaba mi parte personal y la juntaba con mi parte profesional. Igual la parte del emprendimiento, porque fue en Italia donde mi visión del storytelling hizo clic y es donde me he interesado mucho más por el tema de poder empezar a contar historias, de poder empezar a contarles, a darles valor a ustedes, entregarles valor a través de lo que les cuento. Por ejemplo, este podcast es prácticamente eso. La parte de storytelling es algo en lo que estoy trabajando mucho, es algo que quiero refinar mucho más, que en lo que quiero volverme mucho mejor. Es uno de mis retos personales y profesionales que tengo en el momento. Así que sigo trabajando en eso y la idea es volverme mucho mejor cada vez para poder compartirles también de una manera mucho más interesante. Para cerrar, el tema de la estabilidad que me ha regalado Italia, el amor y el hogar del alma, porque yo siento que mi esposo, mi familia, mis hijos, mi hogar, mi casa, fue la respuesta como a esa alineación del alma, al decir sí a todas estas invitaciones del universo, a dejarme guiar por el universo. Y como les decía, una de las mayores manifestaciones que experimenté aquí fue esa parte personal, que es como la prueba de cuando uno se rinde y se alinea con su alma y con su corazón, el universo le regala a uno algo mejor de lo que pidió. Y por eso les digo, mi esposo fue así. Yo lo pedí, me imaginaba una cosa, pero cuando me llegó era completamente diferente y era mucho mejor de lo que me había imaginado. Y yo de verdad agradezco infinitamente por eso y poder haber creado una familia con él. Entonces es un sueño manifestado, literalmente. Italia me abrió las puertas para todas estas manifestaciones increíbles que llevaba muchos años en proceso de manifestar y que anhelaba tanto. Y también me ha regalado muchísimas otras cosas porque me regaló el idioma italiano. Mi vida prácticamente ahora es siempre todo en italiano, excepto por mis hijos que yo les hablo en español y bueno, obviamente mi familia, pero todo es en italiano, entonces es una lengua más que aprendí. Yo, por ejemplo, ya también tengo la nacionalidad italiana, entonces también a nivel personal tengo muchos beneficios que antes no tenía y me ha regalado también el poder acercarme a una cultura, a conocer y a descubrir muchas cosas viviendo, pudiendo sumergirme realmente en esa cultura. Ha habido también muchos retos porque
de todas maneras, siempre todas las experiencias tienen sus pros y sus contras, y yo creo que la parte más difícil para mí de vivir en Italia ha sido el hecho de estar lejos de mi familia, lejos de mi hermana, de mis papás, porque al tener hijos acá, al vivir acá, siento que es muy difícil poder compartir el tiempo que quisiera compartir con ellos, poder que ellos pudieran ver mucho más a mis hijos crecer, o que pudiéramos estar juntos en muchos más momentos, poder compartir más. Entonces esa sí ha sido una de las cosas que más me ha pesado en un sentido, y que ha sido muy difícil y que ha sido un reto. El no tener también el apoyo y la ayuda cerca cuando uno cría niños chiquitos, sobre todo, es difícil esa parte. Por ellos también, como por el hecho de que me encantaría que pudieran estar más tiempo cerca para poder disfrutarlos más, verlos crecer más. Pero bueno, gracias al universo también, la tecnología ahorita permite mucha mayor conexión y compartir mucho más. La conclusión es que Italia se convirtió en mi segundo hogar, es mi ancla ahora, es la base de mi vida, me regaló la estabilidad y me permitió crecer no solo en mi carrera, sino también en mi papel más importante, que es el de ser yo y el de descubrirme a mí misma, porque ha sido acá también que he tenido muchísimo de ese proceso de introspección, de desarrollo personal, cosas que he seguido desarrollando y que me gustan muchísimo, este podcast, por ejemplo. Y también la parte de la maternidad, que eso también ha sido una transformación increíble. Se las contaré en otros episodios. Esta historia es un recordatorio de que tu lugar también puede ser lugar físico, pero también es ante todo como un estado del corazón. Yo creo que por eso les digo como que estas historias no es porque se refleje solo si ustedes también han vivido en Italia o han migrado a otro país, sino cómo estas historias se relacionan con su propia vida, no solo en la parte física, sino en la parte emotiva, en la parte espiritual. De pronto viven en una ciudad diferente, en donde está su familia, están criando hijos también, digamos, solas. Entonces, estas cosas también se van conectando, y esa es la idea de eso, que podamos conectar a través de estas historias. Así que mi invitación de hoy es preguntarse qué parte de su vida les está pidiendo que se anclen, y qué paso también pueden dar hoy que sea inspirado en la armonía para poder construir ese hogar que deseas. O sea, qué pasos puedes empezar a dar hoy, así sean cosas pequeñitas, que te vayan llevando hacia ese objetivo. Muchísimas gracias por haber estado conmigo hoy. Les mando un abrazo grande y nos vemos en nuestro próximo episodio.